Pedid y se os dará. Ese es el tema del que vamos a compartir en esta tarde. Y antes de iniciar, los invito a que tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por este día que nos regalas, porque aquí estamos. Y tú sigues también estando presente en nuestras vidas. Gracias porque hoy meditaremos en tu palabra y creemos y confiamos en que tú nos hablarás a través de ella, hablarás a nuestra vida y hablarás a nuestro corazón. Esto lo creemos y lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús, en el poder, la gracia y la unción del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes para todos. Gracias por estar conectados en este día tan especial. Pedid y se os dará. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, lo llamo el 7:7. Allí Jesús nos dice, pide y se os dará. Agrega dos cosas más yo me quiero centrar en la primera parte. Pedid y se os dará. Esto me acuerda, comenzando mi vida cristiana, yo recibí una palabra o meditando en la palabra, sentí como Dios me hablaba a través de ella y me decía justamente eso. Pide y te daré. Con base en esa palabra que yo leía y meditaba y recibía como parte de Dios para mi vida, empecé como a buscar o a hacer una lista de las cosas que quisiera pedirle a Dios. Me acuerdo que le pedí varias cosas, pero también me acuerdo que no recibí todas las que yo le pedí. Eso también fue algo que me llevó a seguir meditando acerca de esta palabra, pide y te daré. También el libro de Marcos, capítulo 14, nos habla al respecto y Jesús una vez más dice que nosotros tenemos también que pedir y dice, y cuando vayas a orar, pide creyendo que lo vas a recibir. Y si tú lo pides de esa manera, creyendo, entonces eso que pide se te dará. Así que seguí meditando al respecto y dije, bueno, Dios me está diciendo que pida y Él me dará. Pero debe haber algo más al respecto, porque no es solamente pedir e igualmente Dios nos dará todo. Esto también empecé a meditarlo en la vida cotidiana, en las cosas diarias que nosotros vivimos, y ahí me fui a la relación que se tiene entre un padre y sus hijos. Y entonces medité y pensé y dije, bueno, y todo lo que los hijos nos piden, bueno, ahora que soy padre, a nosotros los padres, ¿será que uno se lo da? Y claro, la respuesta fue rápida e inmediata, por supuesto que no. Los hijos suelen pedir muchas cosas y nosotros los padres no necesariamente se las daremos todas. Una de ellas ha sido, como para ir a un contexto actual, el tema de los celulares. Yo tengo, junto con mi esposa, una manera de manejar el tema y creemos que deben haber edades y también momentos oportunos donde uno deba darle a sus respectivos hijos su celular. En nuestro caso así lo hemos pensado y pensando en nuestro hijo menor, él aún no tiene celular y pensamos que por ahora tampoco lo va a tener. Sí tiene acceso a la tecnología, tenemos como unos horarios que esperamos él pueda allí acercarse a estos medios de comunicación, pero ahí al hecho de que él lo pueda tener, aún consideramos que no es oportuno. Yo he escuchado a algunas personas que también hablan al respecto, hasta o en qué momento los hijos podrían ya tener su propio celular. Bueno, y esos son conceptos que cada persona maneja a nivel personal. Yo solo les comparto como mi punto de vista. Así que no todo lo que los hijos le piden a uno o a nosotros los padres, uno se los va a dar. Y pensando en eso dije, bueno, ¿y la Biblia qué más me dice al respecto? Y ahí fui al libro de Santiago y Santiago nos advierte al respecto. Y y le puse así como ese título a ese punto, la advertencia que da la palabra con respecto al pedir y el por qué no recibimos. Y Santiago lo dice, y ustedes piden, pero piden mal. Eso está allá en Santiago capítulo 4. ¿Y por qué? Dice, porque piden para sus propios deleites. Así que aquí encontramos o empezamos a ver una explicación del por qué, aunque pedimos
y tal vez lo podamos hacer con fe y con convicción, no recibimos la respuesta que nosotros estamos esperando recibir. Y Santiago lo dice de esa manera, porque pedís para vuestros propios deleites. Así que al meditar en esta advertencia que nos da la palabra, empecé a encontrar, por supuesto, respuestas al respecto. Y eso también me siguió llevando a seguir investigando, por supuesto, en la palabra. Entonces, ¿cómo debo pedir? Pues el mismo Santiago, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 15, dice, es que cuando tú vayas a pedir, tienes que hacer algo. Dice, si Dios quiere. Wow. Y al encontrar esa parte, entonces entendí, cuando yo vaya a pedir, debo estar alineado con Dios. Debo estar alineado con su plan, con su propósito. Si Dios quiere, haré tal cosa. Si Dios quiere, Él me dará tal cosa. Y hay un versículo en la Biblia que también nos ayuda mucho a ilustrar el tema, y es cuando la palabra nos dice que el Espíritu de Dios pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces aquí vamos encontrándole ya forma al tema de hoy, que nos dice, pide y se os dará. También nos dice, pide creyendo que lo recibís, pero también nos advierte y nos dice, pero ten cuidado cuando vayas a pedir, no va y lo estés haciendo para cumplir tu deleite. Mas también nos dice, lo mejor que tienes que hacer entonces es ir a ese plan de Dios, a ese propósito de Dios, cuando tú vas a pedir y dices, si Dios quiere, dame tal cosa, o si Dios quiere, permíteme hacer tal otra cosa. Eso significa, como lo he mencionado, alinearme con la voluntad de Dios. Así que ahí ya vamos encontrando un cuadro un poco más claro. La palabra sí nos invita a que pidamos y le pidamos a Dios. Nos invita a que lo hagamos con fe, por supuesto, y con convicción, pero también nos advierte que tenemos que aprender a hacerlos alineados, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pero pedid y se os dará es un tema que hoy quiero también que haya también esta claridad. Es cuando nos acercamos a Dios a pedir las cosas. Porque yo creo, en cierta manera, y es una manera de ver las cosas, que uno le puede pedir a diferentes fuentes. Una es Dios y la otra el mundo o incluso el enemigo. Algunos lo llaman diablo o Satanás. ¿Y por qué creo que hay esa fuente? Porque la Biblia nos dice que cuando Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por el enemigo, una de las tentaciones que el enemigo le puso fue, oye, si tú te postras y me adoras, yo te daré todas las cosas que tú quieras. Y dice que le mostró prácticamente el mundo entero. Esto en términos prácticos es, te daré casa, carro, viajes, dinero, bueno, muchas cosas. Ahí podríamos mirar, como lo mencioné también en el mismo libro de Santiago, los deleites que nos da y nos ofrece el mundo, o incluso podría decir la vida. Así que yo considero que hay como dos grandes fuentes. Una es Dios, nuestro Padre, y otra el mundo, Satanás o el diablo. Si vamos a la fuente llamada Dios, ¿Dios qué nos va a dar? Él nos va a dar, por supuesto, lo que esté acorde a su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Buena, agradable y perfecta. Y si voy a la otra fuente, el mundo, diablo, Satanás, ¿él qué me va a dar? Pues me va a dar acorde a su voluntad, para que yo me deleite, para que yo me entretenga y por supuesto, acorde a lo que la Biblia nos dice, para que me aparte de Dios. Así que, claro, uno puede ir a la fuente llamada mundo, Satanás, y allá obtener diferentes cosas.
Cuando uno evalúa cómo están repartidas las riquezas del mundo, se nos dice que están mal repartidas. ¿Quién las repartió de esa manera? Pues creo que esa fuente tiene mucha influencia, esta llamada mundo. Y la fuente llamada Dios, ¿qué nos va a dar? Así que cuando yo voy a la fuente que se llama Dios, mi Padre, ¿qué voy a encontrar? Que Él me dará lo que yo necesite. Él me dará algo que estará conforme a su voluntad. Por eso es que cuando voy a Dios a pedirle, claro, Él es una fuente que me puede dar de todas las cosas, mas Él me lo dará acorde a un plan, acorde también a lo que yo necesite, a lo que Él sabe que yo necesito. Por eso es que pedid y se os dará. Hay que ir a Dios a pedir, por supuesto. Hay que ir y pedirle con fe, con convicción de que Él me lo puede dar. Mas esta advertencia hay que tenerla, por supuesto, muy en claro. ¿Voy a pedirle solo para mi deleite? ¿Voy a pedirle solo porque es un capricho que yo tengo? ¿Es algo que yo considero que necesito? Y claro, aquí también a veces entra algo de misterio, porque uno a veces le pide cosas a Dios que humanamente y razonando uno dice, esto es bueno y es lo que Dios debería darme. Pero ojo, es conforme a cómo Dios ve las cosas, es conforme a un plan que Dios tiene. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que aprender es acorde al plan de Dios y no a lo que yo pienso o a lo que yo creo. A veces uno le pide a Dios cosas para la casa, para el hogar, digamos, por poner un ejemplo, cosas que yo considero van a ayudarme a mejorar, y uno dice, bueno, esto debe estar acorde a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay que someterlo. ¿Cómo? Yendo a Dios y diciéndole, Señor, ¿será que está entre tu voluntad tal y otra cosa? Que yo tenga esto o tenga lo otro. Yo creo que tú lo puedes hacer, así que, Señor, vengo a hacerte esta petición. Uno podría hacer su cuaderno o su libro de peticiones y colocarlas allá delante de Dios y disponerlas y decirle, Señor, vengo ante ti a hacerte esta petición, pero sujeto a esto, si tú quieres. Yo tengo la fe y la convicción de que tú lo puedes hacer, de que tienes todo el poder para hacerlo, pero yo quiero someterme a tu criterio, si tú quieres. Y pone uno ese listado. Eso es lo que yo he ido aprendiendo. Claro, tengo mi lista, tengo mis peticiones, mis cosas que quisiera tener e incluso hacer, mas he entendido esto. Tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, si tú quieres, vengo ante ti con mi lista de peticiones, mas si tú quieres, aquí están mis peticiones. Y lo seguiré haciendo. Creo que es importante pedirle a Dios. Es más, la oración que Jesús nos enseñó, conocida popularmente como el Padre Nuestro, dice eso. En una parte dice, Señor, y danos el pan nuestro de cada día. Y quise resaltar esta parte de esta oración, porque allí también hay algo interesante, el pan nuestro de cada día. Y acuérdese que la Biblia dice, bástale a cada día su propio afán. Esto nos lleva también a que cuando yo pido, debo entender que es porque yo dependo de Dios. Y debo entrar en esa relación con mi Padre, en esa confianza con Él, de que Él sabrá darme y lo hará diariamente. Él sabrá sustentarme y lo hará día a día. Bástale a cada día su propio afán. Y eso es algo también importante que tenemos que aprender a vivir diariamente. Así que pedimos y debemos a pedir también conforme a nuestro diario vivir. Así que pedid y se os dará. Hoy los invito a que nos acerquemos a Dios y pidamos todo lo que nosotros consideramos que necesitemos, pero hagámoslo también con esta salvedad. Señor, si Dios quiere, si tú quieres, dame esto y lo otro, pero hagamos la lista. Yo sí los invito a que lo hagan. Esto es parte de planificar, parte de lo que tú puedes identificar dentro de las cosas que quieres, tanto tener como hacer. Pero acuérdate, somételo a ese sedazo, a ese
esa manera como Dios está viendo las cosas, y Él lo hará. Pero también acuérdate que hay otra fuente llamada mundo, Satanás o diablo, como lo quieran llamar, que también dará cosas, pero la dará con otra intención, la dará con otro propósito, para un deleite que producirá es alejarnos de Dios. Pero estando en Dios, claro, tenemos esta gran y bonita oportunidad al relacionarnos con Él y saber que Él será nuestra fuente de provisión. Por eso, también cuando uno aprende a diezmar, a ofrendar o a dar este tipo de relación con Dios que tiene que ver con el área financiera, esto es una manera en la que yo demuestro es mi dependencia de esta fuente llamada Dios. Así que cuando tú diezmas o ofrendas o das tus donaciones, eso es lo que tú estás manifestando. Hey Dios, Padre, yo dependo es de ti. Cada vez que lo haces, le estás diciendo a Dios y tú lo estás declarando. Mi dependencia no está del mundo, mi dependencia está de Dios y Dios sabrá darme lo que yo necesito y lo que según Él, acorde a su voluntad, es para mi vida. Así que pide, que Dios, por supuesto, está dispuesto a darte. Pero también hay otra parte, un versículo que nos ayuda también a ir ya encerrando mejor este tema, como para darle una conclusión también que nos ayude a aclarar este punto del que estamos hablando. Y eso está ya en el libro o en la palabra está ya en el libro de Romanos 14, y aquí el apóstol Pablo es la persona que nos habla y nos dice, hey, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Dice, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino que el reino de los cielos consiste es en gozo, consiste es en amor y consiste es en paz. Dice justicia, paz y gozo, para decirlo de manera textual. Ese es el reino de Dios. Si queremos vivir en el reino de Dios, donde Dios tiene el poder de proveer todas las cosas, dice, consiste no tanto en comida y bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo. Por eso acuérdese que la Biblia dice que Jesús vino a darnos una paz. ¿Qué paz? Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que al estar con Dios, Él siendo nuestro proveedor, acercándonos a Él con esta invitación que hoy nos da, pide y se os dará, es para que vivamos en su reino. Y su reino es justicia, paz y gozo. Comida y bebida lo necesitamos. Jesús dijo, busca el reino del Señor y su justicia y todas las demás cosas yo se las daré. Tengamos esa confianza, pero no nos enfoquemos solamente en lo que el mundo puede dar, comida y bebida, casas, carros, dinero y cantidad de cosas, sino lo que Dios tiene para nosotros, en lo que es su reino. ¿Y cuál es su reino? Justicia, paz y gozo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de tener a Jesús en nuestras vidas y de tener a Dios como nuestro proveedor, que sabrá darnos lo que necesitamos conforme a su plan y a su propósito. Así que pide, que Dios está dispuesto a darte, pero pide conforme a su voluntad. Únete a ese sentir de Dios. Únete a ese plan de Dios, pero también según el reino de Dios que tiene para nosotros, que no es este mundo en el que estamos. Necesitamos cosas como seres humanos y Dios sabrá darlas, sino vivir es en el reino de Dios, justicia, paz y gozo. Dios sabrá darlos, Dios sabrá sostenernos, Dios tiene un plan y sabrá lo que realmente tú y yo necesitamos. Y esto está no solo en las cosas económicas y materiales, sino en la vida misma. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Incluso por encima de todas esas cosas, Dios está ahí. Y ahí sí Dios sobrepasa como proveedor ese otro llamado mundo. Porque ese otro llamado mundo solo lo da para las cosas mundanas. Solo lo puede, porque no tiene más poder. Así que podrá dar comida, bebida y muchos deleites humanos, pero no podrá dar lo que sí Dios lo da. Y solo Él, como fuente única y verdadera, no lo puede dar, y es la vida y la vida eterna. Y tenemos esa confianza, y por eso Jesús lo dijo: yo he venido para que usted tenga vida y una vida abundante. Así que al tener a Dios y pedirle a Dios,
Él podrá proveernos todo lo que necesitamos, pero nos dará algo que el mundo no puede dar. Y es esto, vida y vida abundante, vida y vida eterna. Tenemos esa confianza y tenemos esa claridad cuando la palabra viene a nosotros y nos lo explica, nos lo enseña. Amigos, pidámosle a Dios, claro, Él sabrá darnos lo mejor, mas hay algo que Él ya nos ha dado, una provisión, y es eterna. Tenemos en Cristo y tenemos en Dios esa confianza y esa seguridad de que Él nos ha dado lo que realmente necesitamos, vida y vida eterna. Pide y se os dará. Es la invitación de Dios para tu vida. Medita en esta palabra, medita en lo que Dios nos está enseñando. Alíñate acorde a la voluntad de Dios y permite que el reino de Dios llegue a tu vida para que te llene con esa justicia, con ese gozo, con esa paz. Y como se lo dije y vuelvo y se lo comparto, y la paz de Dios llenará tu vida. Por último, durante mi vida como cristiano, Dios ha sido el proveedor de mi vida. Y hoy medito y digo, Señor, me has dado. E incluso he podido entender, me has dado aún más de lo que yo necesito. Y así es Dios, sabrá darnos y nos mostrará lo buen proveedor que es. Lo que Él nos da será siempre lo mejor. Mi esposa, con quien ya tenemos más de 27 años de matrimonio, mis 3 hijos, un hogar, una actividad que hago como pastor, como compartir esta palabra, una familia, siempre lo mejor. Los voy a invitar a que allá donde usted esté en su casa, si está con su familia o amigos, si está solo, a que te unas conmigo y oremos. Ora y dile, Señor, enséñame a relacionarme contigo en este punto del pedid y se os dará. Enséñame a pedir, enséñame a alinearte con tu voluntad, enséñame a depender completamente de ti, enséñame a vivir en tu reino. Aunque esté aquí aún en esta tierra con necesidades humanas, aún así enséñame a estar viviendo en la dimensión de tu reino, ese reino en donde hay justicia, gozo y paz en ti, Señor, en el Espíritu Santo. Enséñame a vivir enfocado en Jesús, en esa gran provisión que Él ya me dio, la vida y la vida eterna. Enséñame, Dios, también a ir a ti y entender que tú eres en verdad el verdadero proveedor, el proveedor que me dará lo que en verdad yo necesito. Enséñame a tener esa confianza y esa convicción de que tú puedes darme todo eso y aún más. Enséñame a pedir, porque tú lo dijiste, pedid y se os dará. Enséñame a hacerlo acorde a tu voluntad. Enséñame a depender de ti, Señor, a entregarte mi vida completamente para que se vaya definitivamente de mí toda confusión, temor, incertidumbre, tristeza, y venga a mi vida lo que tu palabra me enseña: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias, Señor. Padre, oro por los discípulos, oro por tu iglesia, oro por todos aquellos que están viendo este video. Señor, trae revelación a tu vida a través de esta palabra y enséñales y cautívalos con tu espíritu. Lo que tu palabra dice, coloca en ellos tanto el querer como el hacer y guíalos, Señor, en tu reino. Y llévalos a que se deleiten en ti, Señor, en tu palabra y en el propósito que tienes para ellos. Hoy los bendigo a todos, los declaro guiados por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder, la gracia y la unción del Espíritu Santo. Señor, gracias. Amén. Iglesia, gracias por estar conectados. Gracias a todos los que han estado muy atentos a todas las actividades que se realizan con Bogotá, a lo que estamos haciendo también aquí en Ibagué. Gracias. Los bendigo y declaro que Dios está con ustedes. Pide, que Dios te dará, pero pide acorde a su plan y a su propósito.